Milagrosa revelación divina, cuando el plan de Dios expone el juicio y la redención inesperada en el tercer año de Joacim, rey de Judá, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un llamado de Dios. Era un tiempo en que la oscuridad del pecado cubría la tierra, y las naciones a su alrededor adoraban ídolos y buscaban riquezas vanas. En la ciudad costera de Jaffa, donde el aire estaba impregnado de la sal del mar, los mercaderes se preparaban para zarpar hacia las lejanas tierras de Tarsis, anhelando fortuna y poder. Pero Jonás, un profeta de Yahvé, sabía que la verdadera riqueza radicaba en escuchar y obedecer la voz de su Creador. Un día, en medio de la bulliciosa actividad del puerto, la voz de Dios resonó en su interior como un trueno sagrado: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. El corazón de Jonás se paralizó. Nínive, la poderosa ciudad asiria, no solo era enorme, sino que su maldad era conocida en toda la región. Mientras debatía consigo mismo, un torrente de dudas y temores lo abrumó. ¿Cómo podía llevar un mensaje de redención a esos enemigos de Israel? Decidido a huir de la misión divina, Jonás se embarcó en un barco que se dirigía a Tarsis, el destino más alejado de Nínive. Mientras la embarcación zarpaba, una tempestad violenta estalló en el mar, como si toda la creación clamara contra su desobediencia. Los marineros, llenos de pánico, clamaban a sus dioses, pero Jonás, sumido en su desesperación, se encontraba dormido en el fondo del barco. La tormenta era un eco del juicio inminente que lo perseguía. Identificado como la causa de la tormenta, Jonás fue arrojado al mar, donde las aguas oscuras lo abrazaron. En su desesperación, un gran pez, enviado por Dios, lo tragó, llevándolo a un seno de soledad y profunda reflexión. En el vientre del pez, rodeado de las sombras del abismo, Jonás clamó a Dios. Fue en esa oscuridad que su corazón se quebrantó y encontró la verdadera penitencia. El arrepentimiento lo llenó, y su clamor fue como un aroma grato ante el Señor. Después de 3 días, cuando toda luz parecía haber desaparecido, el pez vomitó a Jonás sobre la orilla, dándole una segunda oportunidad para cumplir con el llamado divino. Voy a Nínive, murmuró con determinación, su corazón palpitando de agitación y esperanza. Se adentró en las calles de la gran ciudad, proclamando la advertencia de Dios: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Aquel mensaje resonó en un eco inesperado, y la gran ciudad, sumida en el pecado, se detuvo. Desde el rey hasta el más pequeño, todos comenzaron a clamar a Dios, vistiendo cilicio y humillándose ante su presencia. Mientras la ciudad se entregaba al arrepentimiento, Jonás luchaba con la sorpresa de la misericordia de Dios. ¿Por qué mostrarías clemencia hacia ellos?, se cuestionó, enfrentando la suprema revelación del amor divino que desbordaba más allá de lo que su corazón podía comprender. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de la conmoción de la redención en Nínive, Jonás se encontró atrapado en la tensión de su propio corazón, cuestionando la naturaleza de la gracia de Dios. ¿Era posible que el amor divino abarcase incluso a aquellos cuya maldad había llegado hasta el mismo cielo? Así, en la búsqueda de respuestas. La historia de Jonás nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la misericordia divina, dejando al lector anhelante por descubrir el desenlace del plan de Dios que se estaba desenvolviendo ante sus ojos. Con el bullicio de Nínive en su corazón, Jonás se retiró a un lugar solitario, buscando consuelo entre las sombras que se alargaban junto al ocaso. Su alma estaba dividida, vislumbraba la misericordia de Dios, pero también su propia indignación ante la posibilidad de que el Creador perdonara a aquellos que habían atormentado a su pueblo. ¿Acaso no saben ellos el camino de la justicia?, se repetía, mientras las imágenes de su pueblo sufriente lo atormentaban.
En su tristeza, Jonás se sentó bajo una planta de ricino que Dios había hecho crecer para ofrecerle sombra. Aliviado, sintió el fresco susurro del viento que le acariciaba el rostro, y por un instante, se olvidó de su frustración. Sin embargo, al amanecer, el Señor dispuso que un gusano mordiera la planta, secándola hasta dejarlo expuesto nuevamente al calor abrasador del sol. Jonás, ya colmado de malestar, comenzó a desear la muerte, clamando, «Mejor me es morir que vivir». El Señor, viendo su desesperación, le preguntó, «¿Haces bien en enojarte por la planta?». A lo que Jonás respondió, «Hago bien en estar enojado hasta la muerte». Y Dios, con la ternura de un padre, explicó la lección de compasión que Jonás aún no había comprendido. «Tú tuviste compasión de la planta que no hiciste crecer, y yo no he de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales también». Estas palabras de Dios reverberaron en el corazón de Jonás, llevándolo a una profunda reflexión. ¿Acaso no estaban esas almas, lejanas y enemigas, creadas a imagen y semejanza del Creador? La esencia del amor y la compasión que había observado en el rostro de los ninivitas arrepentidos ahora se presentaba ante él como un espejo, donde podía ver su propio rechazo y condición. Mientras reflexionaba, Jonás comprendió que el amor de Dios no era un derecho reservado solo para los justos, sino una oferta de gracia extendida a todos, independientemente de su historia. Este momento de revelación le permitió entrever la magnitud del plan soberano de Dios, la redención extendida no solo a su pueblo elegido, sino también a aquellos que aparentemente estaban lejos de la salvación. Y así, mientras el cielo se tornaba rojo por el ocaso, Jonás empezó a entender que la verdadera grandeza del amor de Dios residía en su capacidad para abrazar y restaurar a aquellos que más desearía ignorar. Ante este dilema espiritual, Jonás vio su propia lucha y el deseo de Dios por ver a su pueblo, no solo en Nínive, sino a todas las naciones, reconciliado con él. Al final, la historia de Jonás revela una verdad que se manifiesta a lo largo de toda la Escritura: el llamado a la misericordia es tan universal como la necesidad de redención. El plan de Dios es más grande de lo que cualquier ser humano podría concebir, y en cada rincón de la historia divina, Él está organizado para cumplir su palabra. Mientras el sol se ocultaba, un nuevo susurro sopló en el corazón de Jonás, revelando que la batalla por el alma de cada nación estaba en juego, y que su camino estaba destinado a entrelazarse con el propósito divino que no solo juzgaba, sino también sanaba y renovaba. Y así, se asomaba ante Jonás una cuestión inesperada: ¿estará su corazón preparado para aceptar la amplia extensión del amor de Dios en su propia vida? Las profundidades del propósito de Yahvé aún aguardaban ser reveladas, dejando al profeta y a todos los que escuchaban preguntándose, ¿cuáles serían las consecuencias de una obediencia transformadora que abarca más allá de las fronteras del conocimiento humano y la comprensión? En la quietud de la noche, cuando las estrellas comenzaban a titilar en el vasto manto celeste, Jonás se sumió en un profundo anhelo de comprensión. Cada palabra que el Señor le había dicho resonaba como un eco en su alma agitada. ¿Cómo podía él, un hombre llamado por Dios, luchar contra la compasión que el Creador manifestaba hacia los que consideraba indignos? La pesada carga de su corazón palpitaba bajo el peso de su indignación, pero también despertaba una inquietante curiosidad sobre el amor divino. Mientras los vientos del desierto soplaban, Jonás, aún sombrío bajo la ausencia de la planta de ricino, decidió buscar al Creador una vez más. «Señor», dijo, su voz quebrada pero decidida, «¿por qué has elegido perdonar a Nínive? Si tú conoces los corazones, ¿no ves la maldad que habita en ellos?». Su súplica se hizo un murmullo, mientras la luna iluminaba su rostro cansado. En respuesta, el Señor lo llevó en espíritu a un lugar junto a un río de aguas vivas. Allí, rodeado de la belleza de la creación, sintió la fresca brisa que llenaba el aire como un abrazo. «Jonás», pronunció la voz del Altísimo, «lo que ves no siempre es lo que es. Mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos». La imagen de Nínive apareció ante él, no como la gran ciudad llena de pecado que había imaginado, sino como un campo de almas hambrientas y sedientas, anhelando arrepentimiento y redención. El corazón de Jonás se remeció ante la visión. Allí estaban los ninivitas, despojados de sus murallas y con rostros alzados, clamando por compasión.
Mira cómo sus corazones se vuelven hacia mí, cómo se humillan en su quebranto, dijo el Señor. Ellos comprenden que no hay salvación fuera de mí. Jonás, con su espíritu renovado y dudas desvanecidas, comenzó a intuir la magnitud de la gracia de Dios, profunda y abrumadora. ¿Y si yo también estoy llamado a ser un portador de esa gracia? Hasta donde se extendía tu amor, clamó en su interior, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Así, a medida que contemplaba el destino de Nínive, Jonás se enfrentó a un dilema: si el mismo Dios que lo había llamado a estar a salvo lo había enviado a los ninivitas, ¿acaso su propia salvación tenía un propósito mayor? La voz del Señor, poderosa y clara, resonó en su mente: esa es la verdadera misión, no solo salvación para ti, sino a través de ti, para muchos. De pronto, un profundo sentido de responsabilidad se apoderó de Jonás. La verdad le fue revelada: el amor de Dios no es exclusivo, sino un llamado a las naciones. La lluvia comenzó a caer suavemente, como una señal divina de lo que estaba por venir. ¿Aceptará mi pueblo el mensaje de vida que llevo para ellos, o se negará y resultará en su juicio?, preguntó, mirando hacia el horizonte. Aquel instante fue solo el comienzo. La batalla por las almas de quienes habitan en la oscuridad de sus vidas estaba más viva que nunca. La claridad de sus pensamientos se había entrelazado con la esencia de la gran promesa divina: la redención no tenía límites ni barreras, y era un regalo que Dios estaba dispuesto a otorgar incluso a los más perdidos. Jonás sabía que había una decisión que tomar, que su respuesta influiría en el futuro de muchos. Con su corazón agitado pero lleno de un nuevo propósito, levantó su voz al cielo: Señor, ayúdame a ser un instrumento de tu paz y misericordia. Y así, mientras la lluvia caía y limpiaba la tierra, la pregunta reverberaba en el aire: ¿cuál sería el papel de Jonás en el plan soberano de Dios para restaurar y rescatar, no solo a un pueblo, sino a una impresionante multitud de corazones perdidos en la sombra? En la extensión de este amor, cada vida a la que llegaría tenía el potencial de cambiar el curso de la historia. Las gracias de Dios aún aguardaban su revelación, y así empezaba una nueva etapa en la vida de Jonás, llena de misterio y propósito. El viaje hacia Nínive apenas comenzaba. Mientras amanecía, el cielo se teñía de tonos dorados y el canto de las aves llenaba el aire. Jonás se encontró ante un nuevo amanecer: la luz del sol brillaba con una promesa de esperanza. Se había levantado de su desesperación, y su corazón ahora latía al ritmo de la compasión divina que una vez había rechazado. Señor, me has mostrado tu misericordia, ayúdame a entender cómo puedo ser parte de esta redención, clamó, guiando sus pasos hacia Nínive, donde su misión lo esperaba. Con cada paso que daba, la inquietud se convertía en determinación. Pensaba en el mensaje que debía llevar a esa gran ciudad, un mensaje de advertencia pero también de anhelante esperanza. Jaquecas de temor y expectativa lo acompañaban. ¿Cómo recibirán mis palabras los que han vivido alejados de ti? ¿Acaso mi voz será la que enlace su redención?, reflexionaba. En el horizonte comenzó a vislumbrar la silueta de las murallas de Nínive. Jonás sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo una ciudad llena de paganos, sino un conjunto de almas que anhelaban el perdón. Si solo pudiera ver con claridad el corazón del pueblo, musitó en voz baja. Al acercarse, un susurro reverberó dentro de él: cada corazón tiene un eco de búsqueda. Debe ser el eco que los lleve a mí. Promesa y desafío, la voz del Señor continuaba resonando en su interior, y al llegar a la entrada de la ciudad, ahí estaba la multitud, el bullicio de voces y el aroma de su insolente pecaminosidad. Arrepentíos, gritó Jonás, su voz resonando como un trueno lanzado desde la altura de los cielos. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Las palabras brotaron de su boca no como un simple anuncio de juicio, sino como un clamor lleno de la urgencia del cielo. Los ojos de los ninivitas, en su mayoría escépticos al inicio, comenzaron a abrirse. Muchos lo miraban fijamente, otros murmuraban entre sí. Y a medida que sus palabras se extendían, algo insólito comenzó a suceder: un profundo quebrantamiento surgió en la multitud. Se escucharon sollozos y clamores de arrepentimiento que rasgaron el aire denso de la ciudad. Los corazones, que antes estaban endurecidos por la idolatría y la maldad, ahora se mecían en una súplica sincera por misericordia.
Jonás observaba con asombro mientras los ninivitas se vestían de saco y ceniza, un acto de humillación y quebranto ante el Dios que, en su gracia, les había ofrecido una segunda oportunidad. Sin embargo, en medio de la conmoción, un profundo temor atravesaba el corazón de Jonás. ¿Acaso podrá el Señor perdonarlos? ¿No he sido yo el instrumento de este anuncio de juicio? La ansiedad lo envolvía, y una voz de duda comenzó a borbotear en su interior, preguntándose si realmente Dios cambiaría de parecer. Mientras tanto, el rey de Nínive, al enterarse del mensaje, se levantó de su trono y se despojó de sus ropas reales, vistiendo también un saco. Se apresuró a proclamar un decreto: hombres y animales, que todos clamen a Dios con todo su corazón. Que se aparten cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. El quebranto se extendía con fervor, y una renuncia colectiva a la iniquidad se levantaba como un incienso ante el Altísimo. Y así, mientras el rey y sus súbditos se duplicaban en oraciones fervientes, la voz de Jonás fue silenciosa, y su corazón palpitaba, comprendiendo de a poco la profundidad del amor y la misericordia de Dios que sobrepasaba todo entendimiento. Pero más allá de la súbita transformación de los corazones de Nínive, había una revelación aún más grande tejiéndose en el aire. ¿Hasta dónde llega el alcance de mi gracia?, se preguntó Jonás en silencio, cuando la certeza se instaló en su pecho. Las sombras del juicio podían disiparse con un verdadero arrepentimiento, y la luz de la redención brillar en medio de la oscuridad. Así se estableció un pacto inesperado entre Dios y el pueblo de Nínive, mientras el Altísimo contemplaba desde el cielo. La victoria de lo inesperado se manifestaba, y Jonás entendía que aún en el juicio, la posibilidad de la redención siempre estaba presente. ¿Qué revelará Dios a quienes buscan su verdad?, se preguntó, en la anticipación de lo que vendría. Cada corazón ya no sería el mismo, y el ejemplo del perdón se convertiría en un legado a las generaciones futuras. La obra de Dios manifestaría su soberanía de formas que Jonás aún no podía comprender. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta salvación, y en qué medida podría ser más amplio de lo que imagino?, resonó en su mente, mientras el velo de lo divino empezaba a levantarse una vez más, dejando entrever el grandioso plan de un amor que abarca a cada nación, a cada alma en búsqueda de redención. A medida que los días pasaban, el eco de la proclamación de Jonás resonaba por las calles de Nínive, como un trompeta celestial prorrogando la advertencia sobre el inminente juicio. La ciudad se había transformado en un mar de lamentos y súplicas. Al caer la noche, las antorchas iluminaban los rostros marcados por la angustia, y la clamorosa búsqueda de perdón se intensificaba. Fue en esos momentos de desesperación que Jonás, sintiendo la creciente atmósfera de arrepentimiento, se retiró a un rincón apartado de la ciudad. A solas, arrinconado en la sombra, su corazón estaba en conflicto. «Señor, mi corazón se agita», murmuró, «¿por qué has propiciado el quebranto en esta nación? ¿Acaso no podía esperarse su ruina?». En aquel silencio, buscaba entender cómo el juicio divino podía entrelazarse con la gracia, y la grandeza de la misericordia revelarse en su tiempo. Sus pensamientos se aferraban a una visión del Dios que, según él, debería ser inexorable en su justicia, y aún así, su corazón empezó a latir por aquellos que antes había rechazado. «¿No eres tú el Dios de segunda oportunidad?», resonó la voz profunda de Dios dentro de su ser, llevándolo a recordar las escrituras que atestiguaban su bondad. La imagen de Israel que se apartó, y aún así, fue buscada por su Dios de amor, cobijaba la mente de Jonás, pero lo que más lo deslumbraba era la audacia de la redención que se extendía ahora sobre una nación tan distante de la alabanza del Altísimo. Mientras tanto, la realidad de la transformación en Nínive no pasaba desapercibida. El quebranto en cada hogar se revelaba como un cultivo de la verdadera fe. Los ninivitas clamaban a Dios con una reverencia nueva, y sus corazones, una vez llenos de iniquidad, comenzaban a florecer en un deseo ardiente de buscar la voluntad divina. El rey, quien lideraba con el decreto de contrición, se convirtió en símbolo de un pueblo que abrazaba la transformación por medio de la fe. Los murmullos de los ninivitas comenzaron a tomar forma, en un clamor colectivo: «¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y apartará su ardiente ira para que no perezcamos?». Y en los cielos, la mirada de Dios se mantuvo en la tierra, no solo observando su quebranto, sino también su deseo de redención. En este contexto,
un día, mientras Jonás se sentaba junto a un árbol, sintió que la sombra le ofrecía un alivio momentáneo ante el ardor del sol, pero pronto fue atacado por un gusano que devoró la planta. Con el mismo fervor que había tenido al ver las almas en Nínive, experimentó una profunda tristeza. Señor, es mejor para mí morir que vivir en este tormento, se quejó. Y en ese instante, Dios le habló con la ternura de un padre: tienes derecho a estar enojado por la planta que pereció, y no por la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Las palabras de Dios provocaron en Jonás una sacudida, un nuevo entendimiento sobre el inmenso amor divino que abarcaba aún a los perdidos. Así, mientras el eco de su voz resonaba en el aire, contempló el verdadero propósito detrás de su misión: ser mensajero de un amor que trasciende las fronteras humanas, un amor que clama por aquellos que buscan y anhelan encontrar. Pero la revelación no terminó ahí. Una sombra se cernía sobre el corazón de Jonás mientras comprendía que esto era solo una porción del plan que Dios tejía para las naciones. ¿Qué significa esta misericordia para los futuros pueblos que tendrían sus propios relatos de apartamiento y búsqueda?, se preguntaba mientras un nuevo sentido de urgencia se abría ante él. Los ecos de la redención tocarían mucho más allá de este momento. En la distancia, el soplo del viento traía consigo la promesa de un siguiente capítulo en la historia de la salvación. ¿Qué otras revelaciones y designios celestiales aguardaban a ser descubiertos en el camino de la fe? Jonás, ahora con el corazón más abierto, esperaba con ansias la respuesta del cielo, sintiendo que cada paso llevaba consigo el peso de un futuro que jamás podría haber imaginado. El viento soplaba suavemente a través de las calles de Nínive, llevando consigo la fragancia de la aspiración y la transformación. Los ninivitas, una vez escépticos y endiosados, ahora eran un pueblo lleno de anhelos sinceros. Cada hogar parecía ser una antorcha de fe, iluminando la oscuridad que había acechado su historia. Las oraciones ascendían como un incienso grato al cielo, mientras los corazones de los hombres y mujeres gritaban en un unísono de confianza y desesperación. Jonás, a pesar de su lucha interna, no pudo evitar ser tocado por el fervor de aquellos que antes despreciaba. Caminaba por las calles, observando a las familias reunidas en oración. La imperceptible carga que llevaba comenzó a cambiar, mientras cada lágrima que caía se convertía en un río de esperanza que fluía hacia el trono de Dios. En medio de su confusión, anhelaba ardientemente entender la naturaleza de su misión y cómo el juicio y la gracia podían coexistir en la grandiosidad de los propósitos de Dios. Al caer la tarde, mientras los últimos rayos de sol rebotaban en las paredes de la ciudad, Jonás subió a una colina, buscando la soledad donde poder dialogar con aquel que lo había enviado. En lo alto, se sintió pequeño, como una hoja meciéndose en un vasto océano de providencia. Mirando hacia Nínive, le cuestionó al cielo con un clamor de angustia: «Oh Señor, ¿cuánto tiempo más esperas? ¿Realmente puede el corazón de esta gente volverse a ti y hallar salud?». Y fue entonces, en ese momento de vulnerabilidad, cuando el Creador le hizo sentir su presencia. Una nube oscura se disipó en el horizonte, revelando colores vibrantes de un nuevo amanecer. La voz de Dios reverberó en su ser: «Jonás, así como te he permitido ver el quebranto, ahora te invito a ver el nuevo pacto que se establece. Mi cadena de misericordia no termina aquí». Mientras Jonás escuchaba, las visiones del futuro comenzaron a danzar en su mente. Pueblos enteros hallarían la salvación a través de la fe, naciones que alguna vez habían huido de su nombre regresarán. Las palabras de las Escrituras se entrelazaban en su corazón: «Estaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo». 2 Corintios 6:16. A lo lejos, la ciudad resonaba con ecos de alabanza, y una revelación recién despertada llenaba la mente de Jonás. Los ecos de mi redención no se limitan solo a los ninivitas, se decía, comprendiendo que su viaje había apenas comenzado. Las generaciones futuras conocerán el poder del arrepentimiento, sus historias resonarán entre los pueblos, recordándoles que siempre hay esperanza en el arrepentimiento. Sigilosamente, una nueva luz comenzó a brillar en su corazón. Jonás se dio cuenta de que la batalla nunca fue solo contra la incredulidad de Nínive. Más bien, era un reto a su propio entendimiento de la justicia y la gracia. El Dios de Israel, que había prometido a su pueblo restauración, también extendía su mano hacia los que estaban lejos.
Una suave brisa acarició su rostro, llevándolo a reflexionar sobre cómo el amor de Dios abarca a todos los colectivos. En su corazón, florecía una pregunta final: ¿podría ser que aún en este reino de pecado, un nuevo camino hacia la redención se estaba forjando, un camino anunciado por los profetas y que culminaría en el tiempo futuro? Mientras reflexionaba en la inmensidad del plan divino, su espíritu se elevó. Una sensación de paz lo envolvió, y en su interior resonaba la firme convicción de que el destino de Nínive no solo era un acto de salvación, sino un reflejo del amor eterno que Dios tenía para todas las naciones. Y así, mientras el cielo se oscurecía, las estrellas comenzaban a brillar con fuerza. Sin darse cuenta de que Dios estaba preparando una nueva revelación, Jonás miró hacia el horizonte, inquieto pero lleno de esperanza. ¿Qué otras sorpresas le deparaba el propósito divino, y cómo podrían las naciones unirse en un coro eterno de redención? Sin duda, había más en su viaje del que había imaginado, y cada paso lo acercaba al coronado plan de salvación. Mientras la noche abrazaba a Nínive, el cielo se llenaba de estrellas cual diamantes esparcidos sobre un manto oscuro. Jonás, perdido en su contemplación, sintió un profundo deseo de entender el destino que aguardaba a aquellos que se habían arrepentido. Su corazón, antes endurecido, latía ahora con compasión. Pero, a medida que la claridad comenzaba a iluminar su entendimiento, una sombra de inquietud se deslizaba por su mente. En un susurro, la voz de Dios resonó de nuevo: Jonás, no temas, porque en el arrepentimiento hay vida, pero también habrá un juicio para aquellos que continúen en su maldad. La misericordia abre un camino, pero hay aquellos que eligen permanecer ciegos, decía el Eterno, mientras su poder llenaba el aire. Jonás sintió un escalofrío recorrer su ser. En su espíritu, la guerra entre lo que creía justo y la compasión que ahora lo guiaba estalló con feroz intensidad. ¿Cómo entender que el mismo Dios que ofrecía redención a los ninivitas podía también traer juicio a aquellos que permanecían obstinados en su pecado? Su mente viajaba hacia días pasados, a la gloria de Israel, a la voz de los profetas que habían advertido de lo porvenir, a la promesa de un futuro de restauración que incluía a otros más allá de su propia raza. La dualidad de su misión comenzó a aclararse mientras el viento soplaba mansamente, trayendo ecos de antiguas advertencias. ¿No te das cuenta, Jonás, de que mi amor es más amplio que tu comprensión? No solo conllevan amor los que han conocido este pacto, sino también aquellos que están fuera de los límites de la revelación. Los ninivitas, arrepentidos, se convertirán en instrumentos de mensaje para otras naciones, continuó el Señor, llevando su espíritu hacia visiones de futuras generaciones. Al levantar sus ojos hacia la ciudad, Jonás pudo ver rostros cambiados, iluminados por la esperanza. La luz de su procedencia no era solo para ellos, sería un anhelo que traspasaría fronteras, una invitación para las naciones a experimentar su amor. Sin embargo, sintió nuevamente el peso de un destino incierto que aguardaba a los que rechazaban la misericordia. ¿Qué piensas, oh Jonás? ¿Has considerado que el juicio vendrá a los que sigan desoyendo mis llamados, a aquellos que se dan a la iniquidad? No puedes ignorar que siempre habrá oposición a mi palabra, dijo el Señor. La intensidad de su voz era ahora un rayo que atravesaba la oscuridad de sus dudas. El corazón de Jonás se encendía con un fuego divino. No podía evitar sentir que su misión en Nínive era una pequeña parte de un plan mucho más grande, uno que resonaría a través de los siglos. Las palabras de los antiguos profetas comenzaron a tomar forma en su mente: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2. Esa luz ahora brillaba en Nínive y, como una antorcha encendida, podría iluminar el camino para muchos. Mientras contemplaba la ciudad repleta de esperanza, Jonás tomó una decisión. No podía quedarse al margen. El eco de su resistencia se desvanecía en este nuevo amanecer. Comprendía que sus luchas eran parte del gran tejido del propósito de Dios, un propósito que no solo incluía a su propio pueblo, sino también a todos los que buscarían la verdad. Y en el silencio de la noche estrellada, mientras el susurro del viento lo abrazaba, comprendió que había algo más por descubrir. En su búsqueda sincera, una nueva pregunta brotó en su corazón, un anhelo por desentrañar el misterio del tiempo divino, que otros misterios aguardan la revelación en el futuro. ¿Y cómo la población de Nínive será el catalizador para el cumplimiento de tus promesas, Señor?
Jonás se sintió atraído por el deseo de buscar más profundamente, sabiendo que la promesa del futuro estaba entrelazada con la historia de su obediencia y la transformación de Nínive. Esa noche, la estrella que brillaba sobre Nínive en el oscuro ocaso no solo era símbolo de una redención, sino de un mensaje que resonaría con fuerza en las edades venideras. Así, mientras la brisa suave susurraba secretos antiguos, el viaje de Jonás hacia el cumplimiento del plan eterno apenas comenzaba. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando lentamente la vasta ciudad de Nínive, Jonás se encontraba en pie sobre la colina que dominaba la metrópoli, sobrecogido por la magnitud de la transformación que había presenciado. A lo lejos, las iras de aquellos que una vez caminaban en la ceguera de su impiedad se habían disipado, dejando espacio para almas deseosas de redención. La voz de Dios aún retumbaba en su interior, resonando como un eco divino que le instaba a seguir adelante. ¿Qué harás ahora, Jonás? La pregunta sonaba casi como un susurro, implacable y lleno de desafío. Jonás sabía que su obediencia había cambiado no solo el corazón de una ciudad, sino que también había reconfigurado su propia misión y su identidad. Luego de la noche de reflexión, se sentó en una roca, contemplando la luz que llenaba cada rincón, y sintió el fervor de lo que aún debía llegar. Aquella ciudad, ahora llena de arrepentimiento, se convertiría en un testimonio de la bondad y la justicia de Dios. Pero había algo más, un velo de misterio que aún no se había levantado. La sombra del juicio seguía acechando entre las calles, como un recordatorio de que no todos abrirían sus corazones a la verdad. Fueron los murmullos de las personas lo que le hicieron dudar. Algunas, aún temerosas de su antiguo camino, se aferraban a supersticiones dentro de sus corazones. ¿Acaso pueden confiar en un Dios que alguna vez les envió un juicio?, se preguntaban entre sí. Jonás, sensible a sus temores, recordó las palabras de Dios: habrá confusión entre los corazones obstinados que no hayan visto mi misericordia. Movido por un impulso divino, decidió bajar la colina y acercarse a aquellos que seguían luchando con la incertidumbre. Nínive, proclamó con voz firme, ha sido perdonada. Su arrepentimiento ha tocado el corazón del Eterno. No teman más, la porción de juicio que estaba sobre ustedes ha sido levantada. Algunas caras brillaron de alegría, pero otras continuaban con dudas. En sus corazones, la lucha era evidente. Ellos sabían cómo había sido su vida antes, los ecos de sus acciones las atormentaban. Jonás, sintiendo la urgencia en su espíritu, se detuvo y dijo: así dice el Señor, yo, que perdono la iniquidad y que no me acuerdo de la transgresión, he decidido olvidar sus pecados. Miren más allá de su pasado, yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Isaías 43, 18-19. Mientras el eco de sus palabras resonaba en el aire, la atmósfera cambió, una convicción comenzó a llenar los corazones de muchos, despojándolos de la incertidumbre que los había arrastrado hacia el temor. Algunos comenzaron a llorar, no solo por el pasado, sino por la nueva vida que se les ofrecía. Sin embargo, en medio de la luz, también había oscuridad. Jonás sintió las miradas de aquellos que aún se aferraban al pecado, apretando los dientes en resistencia. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntó un anciano en voz alta. ¿Puede un Dios tan grande tener misericordia en medio de nuestra maldad? El hombre, angustiado, recibió las miradas afligidas de sus vecinos. Jonás miró a ese anciano y comprendió la profundidad de su pregunta. La misericordia no es un manto que se despliega solo sobre algunos. Todos son invitados. El juicio no es el destino final, es el camino para la redención. Todos deben decidir si continuarán por la senda de la ceguera, o si se acercarán a la luz que ha brillado a través de la oscuridad de sus corazones. No se aferra a la iniquidad, sino díganle al mundo que hay esperanza, que el perdón está al alcance. A medida que hablaba, Jonás sintió una profunda convicción: su misión era solo el comienzo. Aún así, el juicio que el Eterno había mencionado, el peligro de la obstinación, era real. ¿Qué sucedería con aquellos que decidieran ignorar la misericordia ofrecida? Y así, en ese momento cargado de promesas y peligros, una pregunta brotó con fuerza en su espíritu: ¿qué papel jugarían los que se resistían a la obra de Dios, y cómo afectaría al futuro de Nínive, y más allá?
Mientras la brisa soplaba suavemente, un ángel de Dios se dejó ver por un instante, como si estuviese confirmando la revelación que estaba a punto de germinar. Y así, el corazón de Jonás latía con expectativa, aunque la sombra de la pregunta ya planteada lo mantenía alerta, recordándole que incluso en el camino hacia la redención, había misterios aún por revelar. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y la era de Nínive apenas comenzaba a despegarse. A medida que Jonás se adentraba en las calles de Nínive, el murmullo entre la gente crecía, como si cada palabra de esperanza que él pronunciaba provocara tanto alivio como lucha. Detrás de cada sonrisa, había una sombra de duda, una incertidumbre que colgaba sobre ellos como nubes de tormenta. Jonás podía sentir el ataque de miradas escépticas, escudriñando sus intenciones, como si esperaran que al menor signo de vacilación, la expiación se desvaneciera. ¿Cómo podemos estar seguros?, cuestionó una mujer con voz temblorosa, sus manos marcadas por el trabajo duro de su pasado. ¿Cómo podemos creer que este perdón es real? Su voz resonaba en los corazones de muchos, reflejando la lucha interna que cada uno enfrentaba. Jonás, sintiendo el peso del llamado divino, recordó la experiencia que había vivido, los 3 días en el vientre del gran pez, donde la desesperación había sembrado en él la semilla de la fe. El perdón, comenzó, no es un merecido regalo, sino un don, fruto de la gracia de Dios. En mi mayor temor, Él me escuchó y envió su luz. Al pronunciar esas palabras, una chispa de revelación surgió en la multitud. Los rostros se iluminaban por un instante, solo para ser oscurecidos nuevamente por la lucha entre la incredulidad y la esperanza. Jonás sintió un fervor tomar su corazón, un llamado a ser un mensajero no solo de juicio pasado, sino de un futuro lleno de posibilidades. Una voz levantó de entre la multitud, ¿pero qué sucederá si fallamos de nuevo? ¿Si la oscuridad regresa a nuestros corazones? Esta pregunta palpitaba con verdaderas preocupaciones, y con cada sílaba, Jonás percibía que tocaba una fibra profunda en la naturaleza humana. En cada caída, afirmó ardientemente, el amor de Dios está allí, no como un azote rápida, sino como un abrazo que restaura. Su pacto es eterno, forjado en la fidelidad, y en cada desvío, hay oportunidad de volver a él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, recordó palabras antiguas, que resonaban como eco de las enseñanzas de los profetas. Los murmullos comenzaron a cesar mientras la atmósfera se llenaba de una pesada introspección. Jonathan sintió la urgencia de su mensaje, que iba más allá de una ciudad, era un legado que se extendía incluso a los confines de la tierra. Nínive, clamó, no soy solo un mensajero, sino un reflejo de lo que Dios ha planeado desde el principio. Él busca no solo a quienes han fracasado, sino también a aquellos que no conocen su nombre. ¿Y si la salvación que se ofrece hoy no es solo para ustedes, sino para naciones enteras que aún no han escuchado? Mientras su voz resonaba, un silencio reverente envolvió la multitud. La semilla de un entendimiento mayor se estaba plantando. Sin embargo, en lo profundo de la congregación, Jonás pudo sentir la perturbación de aquellos que aún se aferraban a las ataduras de su vida anterior. Una pequeña facción se agrupó en un rincón, intercambiando miradas y murmullos inquietos. Seguirán el camino de la necedad, reflexionó Jonás en su corazón, si no se rinden ante la verdad. En ese momento, la visión de un futuro dual se dibujó en su mente, como un camino que se bifurcaba en 2 distintas direcciones. Él sabía que una elección estaba siendo forjada no solo en los corazones de aquellos de Nínive, sino que las repercusiones de esa decisión resonarían en regiones lejanas. ¿Aceptarían el regalo de gracia o volverían a los senderos de oscuridad? En ese crucial momento, un destello de luz apareció entre los hombres. Un ángel, como un rayo de esperanza, cruzó la plaza. Su presencia emanaba poder y santidad. Jonás sintió que la atmósfera vibraba con la misma voz que le había hablado antes, llenando su ser de una certeza renovada. El Altísimo está extendiendo su mano, y su palabra no volverá vacía, resonó el ángel. No solo está en juego el destino de Nínive, sino también el de todos los pueblos que giran en espera de la verdad. Están siendo llamados a un propósito que lo trasciende a ustedes mismos. ¿Responden a este llamado, o dejarán pasar esta oportunidad única? En ese momento, Jonás comprendió que su misión no había terminado,
la redención de Nínive era solo el preámbulo de un plan divino mayor. La voz de Dios se manifestaba de maneras aún desconocidas para él, mientras el futuro se entrelazaba con el presente. Y así, el corazón palpitante de Nínive seguía latiendo fuertemente, en la encrucijada reveladora del propósito eterno de Dios. ¿Qué otros misterios se desvelarían ante aquellos que se atrevieran a caminar por la senda de la fe? Mientras el amanecer dorado se deslizaba sobre Nínive, un aire de anticipación impregnaba la atmósfera. La ciudad, una vez envuelta en la oscuridad del pecado, había sido transformada. Jonás, al pie de la colina, observaba las calles repletas de almas que habían respondido al llamado de Dios. Sin embargo, no podía apartar de su mente la remota sombra de aquellos que aún dudaban, pensamientos inquietos llenaban su espíritu. Los murmullos de los ninivitas resonaban entre ellos, vibrantes con el eco de su reciente arrepentimiento, pero también asomaban dudas y temores, dispuestos a devorar la nueva fe. ¿Y si esta luz es solo un espejismo?, se preguntaban algunos, temerosos de que la antigua oscuridad regresara. Jonás sintió que su corazón latía al unísono con la lucha interna de la ciudad, mientras recordaba las profundidades de su propia desobediencia y su liberación por la gracia divina. Notando la multitud dividida, Jonás decidió hablar. Consciente de que su mensaje debía ser más que una advertencia, optó por compartir la esencia de la misericordia que había experimentado. Nínive, comenzó, su voz resonando como un eco de esperanza, el Señor ha mirado su corazón y ha decidido perdonar. Ustedes han salido de la sombra hacia la luz, y esta nueva vida está disponible para todos, si tan solo permanecen firmes en su fe. Algunos rostros brillaron, llenos de asombro, mientras otros parecían vacilantes. ¿Y qué hay de aquellos que aún viven en la necedad y el pecado?, lanzó al aire un anciano, sus ojos brillantes de rencor y duda. ¿De qué sirve nuestro arrepentimiento si otros siguen desoyendo llamamientos a la conversión? La intensidad del silencio se extendió, y Jonás, sintiendo la urgencia, se dirigió a la multitud con voz firme. La gracia no es un perdón que se da sin condiciones. Es un regalo que, cuando se rechaza, tiene consecuencias. El juicio y la compasión coexisten, y su respuesta determinará el futuro de esta ciudad. Las palabras de Jonás resonaron en los corazones, sembrando tanto esperanza como inquietud. La multitud comenzó a murmurar, algunos se llamaban a sí mismos a permanecer fieles, mientras que otros se cuestionaban la profundidad de la verdadera fe. Jonás, consciente del propósito de su misión, comprendió que su papel no era simplemente ser un mensajero de juicio, sino un guía que iluminara el camino hacia la verdadera libertad en la luz de Dios. Fue entonces cuando un grupo pequeño de personas se acercó, liderado por una mujer que había sido una prominente ciudadana de Nínive, conocida por su arrogancia. Se adelantó, las lágrimas brotando de sus ojos. He hecho lo que es malo ante los ojos de Dios, confesó. He llevado idolatría a mis hijos y a la ciudad. ¿Hay esperanza para mí, para mi familia? La voz de Jonás resonó con compasión. La gracia está extendida incluso a aquellos que piensan que son los más perdidos. Si se vuelven con todo su corazón, Dios no solo perdonará, sino que les renovará. Es el deseo del corazón de Dios que ustedes encuentren vida, no solo en la salvación, sino en un nuevo propósito. Todos son llamados a ser instrumentos de su paz. El lamento de la mujer se convirtió en un grito de súplica, y el pueblo comenzó a clamar. Entre susurros de arrepentimiento, las promesas de Dios comenzaron a tejer un nuevo relato. Jonás sintió que su corazón se llenaba con la compasión que había estado buscando. ¿Y si en nuestra lucha hay alegría?, se preguntó mientras la luz del alba brillaba más intensamente sobre él. ¿Y si cada uno de nosotros se convierte en un faro que ilumina el camino para aquellos que han perdido la esperanza? Sin embargo, la noche anterior aún estaba latente en su recuerdo, y en su espíritu quedó una pregunta sin respuesta: ¿cómo podrá una nación tan llena de maldad formar parte del diseño divino? A medida que la multitud se unía en oración, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo una nueva revelación. Jonás se sintió impulsado a compartir no solo la extensión de la gracia, sino que también hablara de la justicia que debía ser enseñada. No es solo ser perdonados, sino también caminar en la luz, guiados por la verdad.
Aquellos que elijan permanecer ciegos estarán bajo un juicio que no es la intención de Dios, sino su última opción. Mientras las palabras se deslizaban de sus labios, Jonás sintió la fuerte mano de Dios sobre su vida, revelándole que su viaje apenas comenzaba. La transformación de Nínive estaba destinada a ser una luz en la oscuridad para otros pueblos y naciones, un eco de la misericordia divina que cruzaría fronteras. ¿Qué podría salir de esta ciudad que sea aún más palpable que el perdón que han recibido? ¿Quiénes serán tocados por su testimonio? Los corazones comenzaron a avivarse, y varios hombres tomaron la delantera, levantando sus voces en un coro de alabanza y proclamación. Nos comprometemos a ser la luz que guíe a otros hacia la justicia. Que el mundo vea lo que puede hacer Dios en aquellos que se entregan. La firme resolución que surgía de la multitud llenó el aire con poder. Jonás, mientras observaba esta transformación, se sintió invadido por una dulce paz. En su corazón, un nuevo propósito comenzaba a germinar. Mientras continuaba la celebración y la oración por la redención de la ciudad, comprendió que la batalla por las almas no era solo su carga, sino una cruzada servida por el Altísimo. Así, la pregunta resonó una vez más: ¿qué otras revelaciones mantendrán el mundo en movimiento entre la gracia y la justicia? ¿Qué lecciones Dios está preparando para aquellos que se atrevan a cruzar los límites de su entendimiento? En su corazón, Jonás sabía que la historia de Nínive era un capítulo de un cuento mayor aún por desarrollarse, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a cobrar vida, amplificándose en círculos que irradiarían mucho más allá de los límites de la ciudad.